Sí, porque realmente nos estaba faltando la descripción de qué pasó y para dónde vamos. Entonces, para poder completar la información. Básicamente, es la lista de personas que han estado involucradas en el proyecto. Es importante saberlo, no solamente la empresa diseñadora y la interventora, sino que desde el inicio de la construcción hay un panel de expertos conformados por 3 expertos internacionales, Nelson Pinto, Bayardo Materón y Gabriel Fernández. Pero además se han vinculado otra serie de expertos. Por ejemplo, hay un norteamericano, de hecho es un escocés norteamericano llamado Donald Bruce, experto en un tema de pantallas bentoníticas que ahorita veremos, que hace parte de la solución. Hay un par de ingenieros noruegos de una empresa llamada Multiconsult, que están desde el día de ayer en Colombia y hoy están en el proyecto. Y están encargados de diseñar una técnica llamada Lake Tapping, también la veremos ahora. Y además nos estuvo acompañando, ustedes saben, salió en medios, una comisión del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos. Lo cierto es que Empresas Públicas desde el día 1 nos dio la instrucción de vincular a las mejores mentes posibles, la mayor experiencia posible a nivel mundial para ayudar a atender la emergencia. Y así se ha estado haciendo. Un poquito, infortunadamente estamos muy lejos, pero además de todos los túneles que describimos ahora, hay un túnel adicional, 2 túneles adicionales que quiero mencionar. Uno es una llamada descarga intermedia, que es un túnel que está en la elevación 260, que ahorita mencioné que está operativo o está en condiciones de ser utilizado, excepto por un derrumbe de suelo que hay en la entrada, que ya está en proceso de diseñarse cómo se va a remover. Y otro es el túnel vial, uno para ir a Ituango, cruzar el puente Pescadero sobre el Cauca, pero estaba previsto desde el diseño una vía nueva que cruza el río San Andrés, luego llega a la zona de Chirí, hay el túnel llamado túnel de Chirí, y después llega un túnel vial que entra en el proyecto. Uno entra ese túnel a mano derecha, sigue hacia Puerto Valdivia, o hacia la izquierda, cruza el vertedero, la presa, y finalmente va a Ituango. Ese túnel es importante porque hace parte de la explicación que vamos a ver a continuación. No puedo saber todavía dónde es que apunto con esto. Muy bien. Ya dijimos que el 28 de abril, sábado, en las horas de la noche, se tapó la galería auxiliar de desviación, seguramente por un desprendimiento de roca al interior. No fue, yo no estoy haciendo el zoom, no fue propiamente en la boca, sino que fue un poquito adelante de esa curva que está marcada. El día 29 se destapó y el día 30 apareció en superficie ese cráter que ya mencionamos ahora y que es bastante llamativo y que por supuesto habrá que taparlo, eso no se puede dejar así. El 5 de mayo ocurre un deslizamiento que está marcado en esa zona rosada y en la foto se ve como un gran deslizamiento. Inicialmente pensamos que había tapado las entradas de las desviaciones, pero después supimos que era un poquito más hacia el sur. En ese mismo sitio donde está la X se formó un segundo sifón. A partir de ese momento, las salidas previstas del proyecto, las salidas de agua, túneles de desviación, galería auxiliar están completamente tapadas y fue evidente que el agua iba a llegar a la plazoleta de compuertas y que había 2 alternativas únicamente. O permitíamos que el agua ingresara a la casa de máquinas, usamos la casa de máquinas como vertedero, para lo cual no fue diseñado, o dejábamos que el agua llegara a la presa y la sobrepasara con las implicaciones catastróficas que eso puede tener. ¿Y eso por qué iba a pasar? Porque para ese momento el vertedero estaba en la elevación 401 y la presa iba en la elevación 385. Desde el día 29 se había empezado a construir el lleno prioritario, pero las cuentas indicaban que no llegábamos, o sea, que no era posible llegar a la cota 401 como mínimo un poquito más antes de la fecha prevista de que el agua alcanzara. De hecho, como dato, el agua alcanzó la cota 385 de la presa el 17 de mayo y solamente una semana antes habíamos logrado superar esa cota. O sea, si no hubiéramos, o si no se hubiera permitido más bien que el agua ingresara a la casa de máquinas, hubiera sido una catástrofe de proporciones mundiales, de hecho. Entonces, el 11 de mayo en la madrugada
ingresa el agua a Casa de Máquinas, cosa que actualmente está sucediendo, y por supuesto hay el máximo interés de que eso se detenga pues lo más pronto posible. El 12 de mayo hubo la salida de agua no controlada por el túnel de desviación derecho, cerca de 6.000 metros cúbicos, 5.000 más los 1.200 que lleva el río Cauca, ocasionaron una emergencia en Puerto Valdivia, dañó algunos puentes, inundó casas y obligó a comenzar con las evacuaciones desde ese momento. El 16 de mayo salió agua por el túnel de acceso a Casa de Máquinas. Fue una imagen pues, que vimos en el noticiero muy tristemente espectaculares. Y también empezó a salir agua por una galería de ventilación que es la 290. En ese momento el PMU nos preguntó, bueno, ¿y qué hacemos? Y la respuesta fue evidente. Este tipo de presas no están hechas para que el agua la sobrepase. Dado que había un flujo de agua no controlado, y siendo no controlado no sabíamos cuánto iba a durar ni cómo se iba a detener, entonces se recomendó al PMU ordenar evacuación aguas abajo porque eventualmente podría colapsar la presa. Afortunadamente el fenómeno duró muy poco, 3 días, y los daños realmente fueron menores, solamente alcanzó a lavar un poquito del afirmado de la vía. Recuerden que esa presa tiene casi 1 kilómetro de lado a lado y el daño relativamente que se causó fue menor. Ese problema como tal ya no va a volver a ocurrir porque esa galería ya fue taponada definitivamente, por lo tanto ese problema ya está controlado. El 26 de mayo ocurrió un desprendimiento que está marcado en el circulito rojo por allá arriba. Es un desprendimiento de suelo. La implicación es que está exactamente encima de la plazoleta donde se instalan las compuertas para la Casa de Máquinas. Entonces, en atención a la protección de la vida de los trabajadores del proyecto, pues esa zona ha estado sin acceso desde ese entonces. Y en este momento ya hay un diseño, el contratista está accediendo a la parte superior para hacer un tratamiento de esta inestabilidad, hacer un banqueo, remoción de material y poner unos pernos. Luego de eso se podrá autorizar el trabajo de nuevo en la plazoleta de compuertas. Y ese poco de líneas, pues lo que quiere mostrar es 2 cosas. Ahorita dijimos que había un par de fallas, tocayo y mellizo, que cruzan el proyecto, que siempre fueron identificadas y durante el proceso de excavación fueron claramente mapeadas. Identificamos que las zonas de deformación importantes, producto de la contingencia, se concentran todas a lo largo de esa falla. O sea, no es que toda la montaña esté sufriendo deformaciones y se esté moviendo, como hay unas opiniones, sino que si uno hace un análisis juicioso de todas las zonas de deformación, encuentra que son a lo largo del plano de falla cuando entra en contacto con otros túneles. Y eso desde el punto de vista geológico es de esperarse. La falla es la zona más débil y ahí es donde se deben manifestar las zonas de deformación. Entonces nuestra interpretación, que ya ha sido avalada por otros expertos foráneos a Integral, es que efectivamente no es que toda la montaña se esté moviendo, sino que el fenómeno hidráulico de usar la Casa de Máquinas como vertedero ha conllevado a unas deformaciones a lo largo de la falla, deformaciones que están siendo tratadas y se tratarán de manera adecuada para poder atender debidamente la contingencia. De nuevo, pues, deslizamientos en el proyecto que están en proceso de atenderse. Esa es más o menos la secuencia de cosas grandes que han pasado. Todos los días, o bueno, hasta hace 2 meses, todos los días había alguna emergencia. Ya llevamos un poco más de 1 mes con temporada, pues, digamos, de calma en el proyecto. ¿Qué vamos a hacer para salir de la contingencia? Entonces, más o menos el 2 de agosto, se va a empezar la construcción de la llamada pantalla cortaflujo. Es esa línea roja que se ve, que se va a hacer a la elevación 318 a 418, perdón, hasta la 380 para, digamos, impermeabilizar el llamado lleno prioritario. Aquí hay una vista de esa pantalla. Esa línea vertical oscura es la pantalla que se va a hacer en esos triángulos inferiores que fueron los llenos prioritarios que se hicieron de emergencia. Vale la pena mencionar que esos llenos no se hicieron con materiales de malas especificaciones, se hicieron exactamente con los mismos materiales con los que se estaba haciendo la presa y con los que se terminará la presa. Lo que sí es cierto es que las condiciones de compactación fueron menos exigentes que las de la presa.
porque es que además no había tiempo, y eso así lo ratificaron tanto la misión de las Naciones Unidas como el cuerpo de ingenieros. Lo que pasa es que infortunadamente lo dijeron un poco pasito, pero también lo dijeron que era lo único que se podía hacer para atender la emergencia. Esa pantalla se hará más o menos, se terminará por allá a finales de octubre con todas sus obras complementarias, y a partir de ese momento se terminará la presa como estaba previsto, muy seguramente en el primer trimestre del año entrante. También es importante decir, hasta la 385 la presa no ofrecía ningún tipo de riesgo, había sido diseñada y construida con los más altos estándares de la industria mundial. La emergencia se dio era porque esa presa no está diseñada para que el agua le pase por encima, pero una vez se hizo el lleno prioritario y cuando se haga la pantalla, ese riesgo estará completamente mitigado. El túnel de desviación derecho y la GAD están taponadas por la naturaleza, no tenemos control de ese tapón, entonces está en proceso de diseño varias alternativas de hecho para taponar esos túneles. Se están planteando tecnologías de la industria petrolera, pero también hay otra serie de tecnologías que se están diseñando. También es importante decirlo, no estamos diseñando una solución, sino al menos dos para cada problema, para tener una medida de contingencia en caso de que la primera por algún motivo no funcione. Aquí hay otra vista pues, de esos tapones que se están diseñando para la GAD y para el túnel de desviación derecho. Y lo último es que se necesitará bajar el nivel del embalse hasta algún punto, por tratamientos pues, de taludes fundamentalmente. Entonces se está diseñando un sistema de desembalse hasta cierto nivel, no creemos que sea necesario bajar todo el nivel, y para eso ustedes ven unos túneles horizontales y al final hay algo inclinado con un sistema ahí particular. Eso es lo que se conoce como lake tapping, y esa es la técnica que los noruegos que están ahorita en Colombia nos van a ayudar a diseñar. Cómo uno debajo de un túnel, en un túnel debajo de un embalse lleno de agua, puede perforar haciendo una voladura muy especial, muy controlada, y de esa manera recuperar el control sobre el embalse y poder desembalsarlo en condiciones de seguridad. Entonces esa técnica final es el tal lake tapping, para el cual la empresa Multiconsult de Noruega nos está ayudando en el diseño de esas obras. Y lo último es decir que en el proyecto, además de la instrumentación que estaba prevista desde el diseño y que ya estaba instalada en gran parte, Empresas Públicas nos dio la instrucción de instalar mucha más instrumentación para control básicamente del proyecto y de la seguridad del público y el personal de la obra, y toda esa instrumentación que está listada funciona en el llamado Centro de Monitoreo Técnico, que es un sitio donde están atendiendo 24 horas del día, 7 días de la semana, siempre hay personal de turno, la gente no trabaja cansada, siempre, nadie trabaja más de 8 horas ahí porque el que esté mirando instrumentación no se puede cansar, y esa instrumentación se entrega en tiempo real a todos los actores de la emergencia, a empresas públicas, al interventor, al consultor, pero además se entrega también en tiempo real al PMU, o sea, la ANLA, al Ministerio de Minas, y todo aquel que tenga la autoridad y la necesidad de tener acceso a esta información, la tiene. Entonces, básicamente, en eso estamos actualmente en el proyecto.